Vamos con nuestra querida Luisa Delgadillo, que la extrañé el día de ayer. Sí, ella también te extrañó. Ya me dijeron que me ha extrañado mucho, sí, correcto. Ya teníamos preparado café, azúcar para café la rosquilla. De Luisa yo no venía creo. con la rosquilla. No creo, de Luisa ¿Y no de creo. mí usted cree? ¿Usted cree que yo...? No, mentira. Luisita, linda, gracias, buenos días. Y usted continúa la información porque la gente está con deseo de saber más. Claro que sí, mi queridísima Bombón, José Luis, qué bueno que estés de vuelta, realmente te extrañamos muchísimo. Habríamos querido que te tomes unas vacaciones indefinidas, qué sé yo, para que cojas nuevos aires, pero lo importante es que estás aquí de vuelta y que te queremos muchísimo. Era si ya lo devolvieron ya, que se quede. Una bromita solamente para amenizar la mañana de este día viernes de feriado, viernes en que el país entero busca ir hacia la normalidad, tanto así que un 70% de las actividades comienzan a tomar el orden, la ruta, en la búsqueda de un país que quiere trabajar y que quiere paz y que estamos seguros vamos a lograrlo con la ayuda de Dios y el esfuerzo y el compromiso de todos. Vamos de inmediato y mientras la Bombón se prepara, porque más adelante tendremos su reporte en vivo desde algún sector de la comunidad, yo quiero contarles que alrededor de 350 personas fueron detenidas en la provincia del Guayas tras los actos generados en medio de las protestas. Entre los aprehendidos se encuentra un exfuncionario que habría colaborado en la alcaldía del Cantón Durán durante la anterior administración. Tenemos los detalles. Tras una semana de paralizaciones y protestas, el gobernador del Guayas aseguró que existen varias personas detenidas por participar en actividades como los saqueos y desmanes. Se ha procedido a detener dentro de lo que va de todas estas manifestaciones a más de 350 personas aproximadamente. De acuerdo con el funcionario, entre los aprehendidos también se encuentra alguien a quien consideran el principal promotor de las acciones violentas. El día de ayer también se detuvo a uno de los principales ejecutores que han estado incitando a la violencia, incitando al desorden, armando el caos, saqueando comercios. Según detalló, se trata de un ciudadano que llegó a trabajar como funcionario municipal del Cantón Durán en anteriores administraciones. Si era un ex trabajador de la alcaldía cuando era la sazón la señora Arce, alcaldesa. Okay. Asimismo, el paso de los manifestantes fue generando daños al ornato de la ciudad de Guayaquil, como por ejemplo el desprendimiento de árboles y adoquines que eran parte de la regeneración urbana. Sin embargo, durante la mañana de este jueves, personal municipal dejó limpia la zona afectada, reemplazando los adoquines dañados con nuevos para posteriormente sembrar nuevos árboles de las mismas especies arrancadas. Informó José Morales. 7:02 en la mañana y ya se incorpora nuestro sol, José Luis Arévalo, con más información. Muchísimas gracias, Luisa, y amables televidentes. Seguimos nosotros en la información para contarles que el intendente de policía, Josué Dumani, realizó un operativo de control en el mercado de transferencia de víveres para constatar el abastecimiento de todos los víveres. Sin embargo, algunos comerciantes informaron que debido al cierre de carreteras que aún se mantiene en la sierra central del país, se registra escasez de ciertos alimentos. Veamos. La Intendencia no claudica en el combate a la especulación y el desabastecimiento de alimentos y vegetales. Josué Dumani ha vuelto al mercado de transferencia de víveres y afirmó que todo ha vuelto a la normalidad. Que todos los locales están abastecidos con los productos, con los víveres de primera necesidad. Y es más, lo están vendiendo al precio oficial. Por ejemplo, la papa, que fue el producto más polémico de toda esta semana, hemos visto y ustedes han filmado que todos los locales tienen sacos por sacos de papa. Sin embargo, algunos comerciantes informan que los bloqueos viales que aún se mantienen en las provincias Cotopaxi, Chimborazo, Azuay e Imbabura ya están dejando las primeras secuelas.
Obviamente por las protestas están bloqueados los vías principales, vía en Cajabamba, en Gatazo, no hay paso, por ende, por eso no están pasando los legumbres. A los intendentes de la sierra para poder traer el producto a la costa, y esto los están escoltando un convoy tanto de la policía como del ejército para abastecer los mercados. Durante el fin de semana aquí mismo se efectuaron 27 detenciones. Otros 3 comerciantes fueron aprehendidos hasta la noche de este jueves. Solo por especulación de precios, que está tipificado en el artículo 321 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual nos dice que si hay especulación de precios, hay una contravención de 15 a 30 días. Informó Jorge Escobar. Y en Chimborazo, el desabastecimiento de gas comienza a provocar malestar. Mientras tanto, los manifestantes continúan ocupando el edificio de la gobernación en Riobamba. Veamos. Con auditorio lleno, continuaban sesionando la Asamblea Popular de Chimborazo en resistencia. A ellos se han unido varios presidentes de las juntas parroquiales. Unidos para transformar este país. La presidenta de la Asamblea dio a conocer que identificaron a una persona infiltrada. Capturamos a un hombre que estaba infiltrado, era un agente, compañeros. Sabemos ya, compañeros, que tenemos muchas persecuciones. Una madre de familia pedía que ya no haya represión. Queremos que ya dé paz y tranquilidad a la ciudad, al campo y a todo. En el centro de Riobamba observamos rostros de angustia, preocupación y hasta desesperación de madres y padres de familia al no encontrar el gas en el depósito. Haciendo carbones y así estamos, pero no hay gas, ya no podemos nada que hacer, tenemos niños en casa y no tenemos gas. Dicen haber retrocedido en el tiempo y que les ha tocado utilizar leña. Mientras tanto, ¿con qué está haciendo? Con leña, regresando a la antigüedad. Este es uno de los problemas, pues el desabastecimiento de muchas cosas se va agudizando cada día más. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y presten mucha atención porque desde Guayaquil salió el primer cargamento de víveres hacia Cuenca debido al desabastecimiento provocado por el cierre de vías en las provincias del centro del país. En la base de la FAE se informó que un próximo envío será coordinado entre las autoridades competentes. Lo que no logra ingresar por el caos podrá por los cielos de Azuay a su capital, donde las protestas indígenas provocadas en Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura la están dejando desabastecida. Existen coordinadores en las diferentes ciudades que obviamente bajo la evaluación que han hecho de productos de primera necesidad, de medicinas, hacen el requerimiento para que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, cumpla pues con los medios de transporte. Es una cadena de supermercados de Guayaquil que ya no tenía forma alguna de proveer las perchas de sus locales. Son 3.900 kilos en víveres. Estamos procediendo a enviar carga de lo que es verduras, frutas, a la ciudad de Cuenca para abastecer a nuestros locales allá en la ciudad de Cuenca. El puente aéreo entre Guayaquil y Cuenca se articula con un avión Casa 295, una asistencia que el gobierno concede a la empresa privada. La Presidencia de la República es la que está facilitando los medios. Las Fuerzas Armadas, obviamente con los medios que disponemos, como acabo de decir, facilitamos y realizamos el transporte de acuerdo al requerimiento. Nos hemos estado abasteciendo entre lo que es ciudades de Cuenca, Quito y Guayaquil. Los costos son exactamente los mismos. Pero no solo la Atenas del Ecuador podrá acceder a este traslado. Desde el próximo lunes irán a Quito, informó Jorge Escobar. José Luis y amables televidentes, son las 7:08, es momento de irnos a una brevísima pausa. Pero cuando volvamos, en nuestro espacio de entrevistas, contaremos con la presencia del doctor Vladimiro Álvarez Guerau para el análisis político en su calidad de exministro de Gobierno a propósito del difícil momento que atraviesa el país. Con él intentaremos ver la visión de cuál es la salida. No se pueden perder esta importantísima entrevista al regresar aquí en la noticia Primera Emisión. Ya abrimos.
paralizaciones que se registran, particularmente en la zona de la Sierra Central del país. Esto a propósito del rechazo de quienes se manifiestan en contra de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo. Para el análisis del momento político que vive el país, hemos invitado esta mañana al doctor Vladimiro Álvarez Grau, analista político y exministro de Gobierno, quien por su experiencia... Hoy inicia el 9º día de las paralizaciones que se registran, particularmente en la zona de la Sierra Central del país. Esto a propósito del rechazo de quienes se manifiestan en contra de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo. Para el análisis del momento político que vive el país, hemos invitado esta mañana al doctor Vladimiro Álvarez Grau, analista político y exministro de Gobierno, quien por su experiencia quisiera iniciar la entrevista, mi querido doctor, bienvenido, preguntándole cuál va a ser el costo político para el Gobierno nacional de esa decisión de eliminar el subsidio a los combustibles frente a lo que estamos viendo en estos momentos. Un país que intenta retornar a la calma en buena medida, pero que particularmente en la zona de la Sierra Central se encuentra convulsionado. Bueno, el costo político es bastante elevado, obviamente, cuando un gobierno toma medidas duras, pero en este caso además medida necesaria. Estoy convencido de eso. Pero a la generalidad de los ciudadanos no les interesa tanto lo que ocurre técnicamente, las condiciones económicas reales del Estado ecuatoriano, del gobierno para cumplir con sus obligaciones, sino lo que a todos les interesa es, en definitiva, tener trabajo y tener ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades básicas de toda persona y de toda familia. Aquello no ha ocurrido, por lo que podemos advertir, al menos. Bueno, yo creo que independientemente de esa necesidad y de la sensación de que las medidas adoptadas por el gobierno pueden perjudicarle sus ingresos, o mejor dicho, pueden aumentar la necesidad de su gasto o de su costo de sobrevivencia, hay detrás una gran infraestructura, una gran logística de carácter político, yo creo, estoy convencido de eso y lo vemos todos los días a través de los distintos medios, y eso trae como consecuencia un costo político muy elevado para el gobierno. Doctor, a ver, aquí una puntualización y vale aclararlo. ¿Usted quiere decir que la manifestación o la movilización indígena también tiene un tinte político, o allí se trata únicamente del reflejo de una necesidad de mejorar su condición de vida, una protesta social muy justa? Existe una protesta social indiscutiblemente que pudiera tener su respaldo en esa sensación de que sus necesidades van a verse afectadas por la medida adoptada. Pero pregunto, cuando vemos a quienes participan de estas manifestaciones, a cada una de esas personas, de la costa, de la sierra, del oriente, lo que fuera, ¿les afecta tanto la subida de la gasolina eco o de la gasolina super? ¿O del diésel? ¿O del diésel? ¿Les afecta tanto como para pasar días enteros en la calle, teóricamente sin comer, o alguien les está dando de comer a esas miles de personas que vemos todos los días en las pantallas y en los videos? Aquí cabe entonces preguntarse quién financia estas movilizaciones que hoy entran en su 9º día. ¿Quién las financia? Deberían ellos decir quiénes les están dando de comer. Allí, en ese lugar, no en sus lugares de origen, no en sus casas, no en sus domicilios, donde quiera que sea. Allí, en las calles, ¿quién les está dando de comer? Doctor, ¿cuál es la salida a este conflicto? Hay dos posturas plenamente definidas y marcadas. Por un lado, el movimiento indígena pide como condicionamiento para poder entablar un diálogo que nos lleve a una salida y a lograr la paz tan anhelada que queremos para el país. Y piden la salida de los ministros de Gobierno y de Defensa, por un lado, la eliminación o que quede sin efecto el decreto 883 que dejaba sin efecto el subsidio a los combustibles, como los puntos más importantes para poder entablar el diálogo. ¿Qué debe hacer el gobierno en este caso? ¿Deben los propios ministros hacerse a un costado para viabilizar ese clima de paz o no?
Mire, por la experiencia vivida, no digamos por quien ha ejercido algunas funciones públicas en momentos realmente difíciles también, sino por cualquiera de los ciudadanos. Cada vez que hay este tipo de movilizaciones, de concentraciones, de marchas, de protestas, unos son los planteamientos o los requerimientos que hacen inicialmente y luego van aumentando y van poniendo otros. Hay que recordar una vieja declaración de un ex alto dirigente indígena que también en unas negociaciones se les concedía algunas de sus peticiones y que la educación intercultural bilingüe y que el incremento de tal cosa, el incremento de todo lo otro. Y cuando ya se les concedió todo eso, siguieron en sus marchas, siguieron en sus movilizaciones. ¿Y qué dijo ese alto dirigente indígena? Dijo, es que a los indígenas no se nos compra con caramelitos. O sea, nada es suficiente en un momento determinado. ¿Qué hacer entonces? ¿No debe ceder el gobierno ante esas peticiones? Porque el gobierno también ha puesto como condición que se calme la violencia para ahora sí sentarse a negociar. Por supuesto, hay que plantear en primer lugar objetivos nacionales que sean o que deban ser cumplidos a mediano y largo plazo. Hay que plantear la necesidad del respeto al Estado de Derecho, al orden constituido, a las normas y mandatos constitucionales. Aquello no puede ser negociable. Y eso no es negociable, obviamente. Y, por supuesto, las atribuciones que tiene en un momento determinado el presidente de la República o el gobierno. Y conocer, impulsar lo que son los derechos de los indígenas en un momento determinado en sus respectivos circunscripciones territoriales. Hay que recordar que el derecho a la administración de justicia indígena es en sus respectivas circunscripciones territoriales. Cuando agarran a un coronel, a un policía, a un sargento o a algún agente militar o lo que fuera, en una carretera general del país, eso no es territorio indígena. No pueden aplicar la justicia indígena allí. Entonces también ellos deben leer y deben entender lo que leen en cuanto a los mandatos constitucionales. ¿Cómo están las cosas? ¿Usted cree que nos acercamos o nos aproximamos a ese escenario propicio para el diálogo? Yo creo que se están destapando todos los anhelos, las necesidades insatisfechas, obviamente, de algunos indígenas, pero también están planteando algunos puntos que son exclusivamente de carácter político. Y yo creo que mientras las Fuerzas Armadas y la policía mantengan la convicción de lo que es su responsabilidad constitucional, de lo que es su misión institucional de respaldar al gobierno, mientras eso se mantenga, creo que no habrá la posibilidad que muchos están anhelando desde el punto de vista político dentro del país y desde el ático en algún lugar del mundo. Esas esperanzas no se darán. Pero el expresidente Correa ha dicho que nada tiene que ver, que lo están acusando injustamente, que él no tiene ningún intento de que se provoque un golpe de Estado en el Ecuador. Y lo mismo dicen sus afines acá en Ecuador. Las declaraciones del expresidente Correa, mientras fue presidente, y ahora con mucho más razón, no son creíbles. A veces hay un toque de cinismo en lo que dice, y mientras dice una cosa verbalmente a través de Twitter y las redes sociales, muchas veces dice otras cosas. En todo caso, y hay un hecho que hay que rescatar y que es muy cierto, que tanto los manifestantes como el gobierno nacional, si bien es cierto, tienen sus puntos de diferencia que los separan, hay algo en lo que coinciden. Los indígenas han dicho, y lo hemos visto en pantalla, que han tenido que sacar a palo y a infiltrados correístas, según señalan ellos, y lo mismo denuncia el Ejecutivo, que hay intereses correístas por intentar romper el orden constituido. Lo hemos visto algunos dirigentes
de la época correísta que aún están en ciertas funciones, probablemente en la asamblea y otras, en medio de los indígenas, llamándolos a la movilización, llamándolos a la insurrección, y eso obviamente da lugar a las infiltraciones que se han producido y da lugar, lamentablemente, a que en muchos casos haya el criterio de que hay que actuar con mayor dureza por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en razón de lo que la legislación llama la legítima defensa. Gracias por su presencia esta mañana, mi querido doctor. A ustedes. Amables televidentes, hemos tenido el análisis del doctor Vladimiro Álvarez Grau, quien en resumen ha dicho algo que es esencial, sobre todo para poder mantener la paz y la democracia en el país. El rol que juegan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y su compromiso para con ese orden constituido es vital. Solamente de esa manera podremos garantizar el derecho de todos los ecuatorianos a vivir en paz y a ir en la búsqueda de esa anhelada paz, que se brinden las condiciones para poder ir a un diálogo que nos ayude a salir de este difícil momento. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. 5 personas acusadas de un presunto robo fueron linchadas en Quito. 2 de los agredidos fallecieron tras la brutal paliza. Muy bien, gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía en la noticia Primera Emisión. Y es momento de salir de estudio 7:23 de la mañana, mi querida Luisa. Claro que sí, y vámonos hasta Cuenca, en la provincia de La Suay. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Francisco Ramírez, para que nos cuente cómo amanece la Atenas del Ecuador a esta hora de la mañana en este día viernes. Te escuchamos. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días a todo el país. Me encuentro en el redondel que nos lleva a la parroquia El Valle, importante vía de la ciudad de Cuenca con el resto del país. Justamente desde aquí vamos a hacer un reporte de lo que nos dice oficialmente el ECU 911 para que la ciudadanía tenga una mayor información y oficial. Reporte de vías: la vía Cuenca-Guanaceo está cerrada. La vía Paute-Guarumales, cerrada. La vía Cuenca-Sixi, cerrada. La vía Cuenca-Cañar, cerrada. La vía, hablemos de la vía Cumbe-La Jarata, Oña, Loja, cerrada. Vía La Troncal, El Triunfo, cerrada. Vía La Troncal, Puerto Inca, también cerrada. Esto es necesario para el conocimiento de muchas personas que quizás por la falta de información están teniendo problemas cuando se dirigen a estos sectores creyendo que el paro ha terminado. En los sectores campesinos la medida se mantiene vigente. Lo que podemos ver ahora es la circulación de muchos vehículos particulares, uno que otro bus, pero la mayoría o el 90% no están realizando sus servicios en la ciudad y a diferentes parroquias. También comentarles que hay un problema grave en cuanto al desabastecimiento del gas y así también pues, sumar a esta desgracia, llamémosle así, que vive la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay, es el acumulamiento de basuras, puesto de que a este sector de acá está cerrada también la vía que lleva al relleno sanitario. Este es un informe completo de lo que podemos decir hasta este momento de lo que sucede en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Francisco, por tu reporte en esta oportunidad, en este momento, lo que está sucediendo en Cuenca, provincia de La Suay. Vamos ahora con más información y de Cuenca nos trasladamos hasta Manabí. El sector turístico de Manta estima sus pérdidas en al menos $5 millones tras los últimos 8 días del paro nacional. Las reservas hoteleras del feriado, que estaban en 90%, bajaron a un 5% para este fin de semana. Las cancelaciones de eventos de carácter internacional mantienen en jaque a este sector, que pide compensaciones para poder superar la crisis. Pérdidas por $5 millones registra el sector turístico de Manta durante los 8 días del paro nacional. Aseguran la crisis se ahonda, por eso plantean medidas compensatorias tras la situación de la que esperan estabilizarse en los próximos meses. Necesitamos planes de refinanciamiento
de al menos a 6 meses y un urgente financiamiento de capital de operación. La zona hotelera del cantón, que tenía reservaciones del 90% para este feriado, bajó en picada y alcanzó un 5%. Es decir, tener 5 habitaciones de 200 ocupadas y los salones totalmente vacíos. Entonces este es un esquema que recuperarse va a ser duro. La situación también preocupa a quienes tienen negocios pequeños. En el Parque del Marisco, cerrar locales o reducir personal han sido las medidas aplicadas. Aquí hay 20 negocios, 10 negocios no han trabajado. Y los otros sí han trabajado con pérdidas para tratar de vender algo. Otro de los sectores que registra pérdidas es la terminal terrestre de Manta, que lleva 8 días sin frecuencias de buses en ninguna de sus modalidades. Bueno, estamos hablando de $2.400 por día. Sobrepasamos ya los $15.000 de pérdida. Esto mientras el sector comercial de a poco se reactiva y quienes tienen negocio en la zona rosa piden facilidades para trabajar. Que no nos hagan cerrar los locales a las 8 de la noche. Estamos pidiendo eso a las autoridades. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Muy bien, vamos a seguir en la información y para comentarles que operadores de turismo en el país aseguran que las 2 principales ciudades del Ecuador han perdido cifras millonarias debido a las manifestaciones que se han desarrollado a nivel nacional. Invitan a tomar acciones inmediatas para reactivar esta actividad. Hay preocupación en la industria turística, sobre todo por el tema de las pocas horas a las cuales se han visto obligados a laborar. Debido a que hemos tenido que cerrar la agencia para salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores, trabajamos en horarios hasta mediodía. La operadora de turismo detalló que en el caso específico de ellos optaron por reprogramar los viajes hacia nuestro país para evitar las pérdidas totales. Todos los vuelos han sido llevados de manera habitual, de manera normal. Ciertas aerolíneas sí nos dieron la opción a los pasajeros de poder hacer un cambio de vuelo sin cobrar la penalidad. Pueden hacerlo 15 días después de la fecha programada, siempre y cuando hayan sido afectados por el paro nacional que hubo en estos días. De su parte, el presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador expresó que hasta el momento están quedando cifras económicas negativas como producto de la medida. Las pérdidas en la ciudad de Quito es aproximadamente $2,5 millones diarios, que ya serían por 8 días, y en la ciudad de Guayaquil asumamos de $2,5 millones a $3,5 millones. Y ahora, en el feriado, estamos dejando de percibir más o menos unos 10 a 15 millones de dólares. Por ese motivo, hizo un llamado al gobierno para que promueva una vez más el quehacer turístico en el Ecuador, tan pronto como culminen las manifestaciones. Pero ya debe de estar el protocolo de promoción del país. ¿Para qué? Para que una vez que se solucione salir, el Ecuador volvió a la paz, el Ecuador ya está con tranquilidad, ven turista acá. Informó José Morales. El pasaje del transporte urbano ya cuesta 40 centavos de manera oficial, tal como lo dispuso la Agencia Nacional de Tránsito. Conversamos con algunos transportistas referente al alza de los pasajes. Veamos. Tras la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, el costo del pasaje de la transportación pública ahora es de 40 centavos. Es decir, que 10 centavos es el incremento establecido por las autoridades, los cuales ya está siendo cobrado por los buses de transportación interna en los cantones del Ecuador. ¿El pasaje a cuánto está por acá? El pasaje está a 40 centavos, mi hermano. ¿Desde cuándo empezó a regir esta medida de los 40 centavos? Desde que hubieron esos problemas, esos inconvenientes del 3, 4, 5 por ahí comenzó. 5 en adelante comenzaron los pasajes a 40 centavos. El pasaje está a 40 centavos, como está dicho por la ANT. Sin embargo, para las personas de la tercera edad que presenten algún tipo de discapacidad o que sean estudiantes, se mantiene una tarifa especial. ¿De acuerdo o no de acuerdo con esta subida de pasaje? Por la paz estoy de acuerdo. El representante de las terminales terrestres asegura que en el caso de las cooperativas que brindan el servicio de transporte intercantonal e interprovincial, también han incrementado el pasaje. El día de hoy observamos un ligero incremento, tanto de usuarios como de cooperativas que de a poco empiezan a vender más boletos. De todas maneras, dependerá lo que suceda en el transcurso del día, sobre todo de carreteras que estén abiertas y disponibles al tránsito,
para que esto se normalice, que es lo que todos esperamos. ¿Antes cuánto cobraban por el pasaje y ahora cuánto es? 12.25 antes y ahora 15,80. De su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas daba a conocer cuáles son las vías habilitadas lejos del paro. En la mayor parte de la costa tenemos las vías habilitadas. Tenemos capacidad pues de movilización entre provincias y dentro de las provincias completamente habilitado. Machala, Guayaquil está habilitado. En la sierra tenemos complicaciones todavía en las provincias de la Sierra Centro, especialmente en Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi. Tenemos problemas para que haya circulación. Se ha habilitado Santo Domingo, es posible la conexión Guayaquil-Quito en ciertos momentos. Informó Julio César Saona. Y vámonos hasta Los Ríos, donde la actividad de la terminal terrestre de Babahoyo empieza a normalizarse de a poco tras el incremento de las tarifas en los pasajes. Sin embargo, José Luis y amables televidentes, aún hay vías cerradas por manifestantes. Pasado el mediodía de este jueves en la terminal terrestre de Babahoyo, el movimiento de viajeros empezó a evidenciarse. Así también los andenes que en días anteriores estaban vacíos ya fueron ocupados por los buses para la circulación interna en la provincia, como para la ruta Babahoyo-Guayaquil. Claro que sí estábamos preocupados, pero igual ahorita se comenzó la hora vuelta normalmente. No sabemos qué irá a pasar más adelante. De este lado de la terminal terrestre en Babahoyo se encuentran las boleterías de los buses que se trasladan hasta la Sierra Ecuatoriana. Aquí no hay ventas porque no hay buses en los andenes debido al cierre de vías. Están bloqueadas aún las vías por la zona del Tungurahua. O sea, aún no pueden prestar el servicio. Todavía no. Aunque tan solo en un 30% de normalidad, el trabajo se reanuda paulatinamente. Los comerciantes al interior de la infraestructura están optimistas. ¿Ya hay más usuarios? Sí, ya hay más usuarios. Para ayer estuvo todo vacío. El alcalde de Babahoyo indicó que a pesar de no haber aprobado el nuevo valor del pasaje, este se estableció en 35 centavos y para los taxis la tarifa es de $1.25. Pero que no creo que han estado trabajando a pérdida. Y en este momento con lo que estamos haciendo tampoco van a trabajar a pérdida, porque si damos una buena atención vamos a tener más usuarios. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y nuevamente salimos a exteriores. Muy bien, y vamos a entrar en contacto con nuestra compañera Wendy Delgado desde Manta, provincia de Manabí. Wendy, muy buenos días, contigo. Gracias. En estudios, ¿qué tal, amigos televidentes? Buenos días. Nos encontramos desde la terminal terrestre de Manta para informarles que a esta hora de la mañana en esta terminal terrestre solo una cooperativa está operando. Como podemos observar, los andenes están vacíos y hasta ahora los únicos buses que están saliendo desde acá es de la cooperativa Bolívar, que cubre la ruta Quevedo-Manta. Ya los pasajeros que han venido en busca de unidades de transporte para dirigirse a distintos puntos, tanto de la provincia de Manabí como fuera de la provincia, no han encontrado transporte y han tenido que salir, pues como podemos observar, caminando desde este terminal terrestre. Sin embargo, también podemos decir que el fluido vehicular, que las vías de este cantón no están bloqueadas y la transportación tanto pública como particular pues circula de manera normal. Compañeros, también tenemos que informar que para las 9 de la mañana, el Frente Unitario de Trabajadores en Portoviejo ha convocado a una movilización a partir de las 9 de la mañana en los bajos del Sindicato de Trabajadores provinciales de Portoviejo. Este y otros detalles estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones. Continuamos con más desde estudios. Buenos días. Buenos días, gracias Wendy por tu reporte a esta hora de la mañana desde Manta, en la provincia de Manabí. ¿Con qué nos vamos ahora, José Luis? Nos vamos a ir a una pequeña pausa, mi querida Luisa, pero vamos a volver con más información aquí en La Noticia, primera emisión. Ya regresamos. 5 personas acusadas de un presunto robo fueron linchadas en Quito. 2 de los agredidos fallecieron tras la brutal paliza.
Regresamos 7:40 de la mañana. Muchísimas gracias por dispensarnos con su amable sintonía, televidentes, y vamos a salir de estudios también, me crea Luisa, ¿no? Claro que sí, y es que recuerda que a partir de hoy empieza el feriado, y aunque el país vive un momento difícil, quisiéramos conocer si hay o no el interés y el entusiasmo de la gente de viajar a la costa ecuatoriana. Así que para ello vamos a establecer un contacto desde el peaje de la vía a la costa. Allí se encuentra nuestra queridísima y guapísima Adriana Méndez. Adriana, buenos días, cuéntanos, ¿hay movimiento allí? ¿La gente se quiere ir o no a la playa? Mi querida Luisa, José Luis, amigos televidentes, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana de este día viernes. Efectivamente, les comento que me he quedado sorprendida de la cantidad de vehículos que están saliendo ya hacia las playas de nuestro lindo país, la hermosa provincia de Santa Elena y por supuesto también al cantón Villamil Playas. Y para eso vamos a conversar con la autoridad de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Él es el director ejecutivo de la CTE, Eduardo Ayala, quien nos contará un poco más de detalles acerca de cuántos vehículos en promedio están saliendo hasta el momento, a esta hora de la mañana, en este feriado, un tanto diferente, de pronto por todo lo que ha ocurrido en nuestro país, que es de conocimiento público. Sin embargo, la CTE trabajando en este operativo de control. Buenos días. Sí, muy buenos días, Adriana. Efectivamente, nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador estamos teniendo el control a todos los vehículos que están saliendo vía la costa. Invitamos a la ciudadanía a que disfruten de este feriado a pesar de la situación que el país está viviendo. Sin embargo, en la provincia del Guayas tenemos unas vías totalmente habilitadas, pueden ir sin ningún inconveniente. Tenemos todos los balnearios, lo que es salinas, playas, y pueden acceder de una manera tranquila. No está de más un bañito en las playas para refrescar un poco todo lo que ha ocurrido. Y a nuestros amigos televidentes, alrededor de 4.000 uniformados de la CTE se han desplazado a lo largo y ancho de nuestro país precisamente para estos operativos. Es importante recordarles algunos consejos al momento de conducir, de viajar con su familia, los cinturones de seguridad, por favor no conducir en estado de embriaguez, y cuáles otras situaciones se pueden presentar. Claro, lo que también es importante tener en cuenta, como usted muy bien lo ha comentado, también es el tema de la velocidad. Es muy importante recordar los vehículos livianos que no pueden ir a exceso de velocidad, porque si no perderán puntos en su licencia, y si exceden ya el límite permitido, que es 120 kilómetros como máximo, y pueden ir presos. De pronto hay algunos conductores que se confunden al momento de viajar, van con niños, van con pasajeros, su familia, en los asientos traseros de su vehículo. ¿Qué les decimos en cuanto al cinturón de seguridad? Bueno, la ley es clara en ese sentido. Todas las personas, inclusive los que van en el asiento de atrás de un vehículo, tienen que llevar necesariamente el cinturón de seguridad. Como Comisión de Tránsito del Ecuador, lo que nosotros hacemos es alentar el uso, ¿no? Nuestro afán no es incomodar a nadie, sino es precautelar la seguridad de todos los ciudadanos. Todos los pasajeros con su cinturón. Así es, Adriana. Y en cuanto a los ciclistas también, que encontraremos seguramente al momento de viajar, ya pasando el peaje, ¿cómo hacemos? Hay que respetarlos también, ellos tienen su carril. Sí, justamente hemos visto muchos ciclistas que están pasando, y les hemos hecho las recomendaciones y de que cojan el camino de la ciclovía, que se encuentra muy bien habilitado para todo este efecto. Puntualmente, y una vez más para repetir a quienes se conectan con nosotros a esta hora de la mañana, las vías habilitadas. Si usted se va a la playa, a Santa Elena, Salinas, tiene dudas, escuche, ¿cuáles están habilitadas? De aquí a la provincia de Santa Elena, todas las vías habilitadas, no se encuentra ningún tipo de obstáculo, manifestación, así que por favor vayan y disfruten de nuestras playas. Muchísimas gracias. ¿Hasta qué hora estarán aquí ustedes? Vamos a estar todo el día en un permanente control el día de mañana y todo lo que dure el feriado. Muchas gracias. Ya saben, amigos conductores, por favor revisen bien sus vehículos para que no tenga inconveniente, para que disfrute de verdad este feriado. Ah, ya, ok. El precio de los pasajes también. Recuerde que usted puede acercarse a la terminal terrestre de Guayaquil, verificar cuáles son las operativas que ya están, las cooperativas que ya están funcionando para que pueda viajar también en este feriado, que es un largo feriado, viernes, sábado y domingo, con un tinte diferente, pero no está de más refrescarse. Las aguas están pasando, así que recuerde usted, de pronto lo tendrá como un recuerdo, nada más, después de unos días. Ecuador, un país maravilloso, que se levanta de a poco con su gente linda. A la playa,
al feriado. Aquí en la vía de la costa muchas personas empiezan a salir ya. Los conductores, por favor, revisen sus llantas, el refrigerante de su vehículo, el limpiaparabrisas, cosas importantísimas para que usted y su familia lleguen sin novedad y que disfruten en realidad. Aquí estará la CTE verificando todos estos detalles. Buenos días, compañeros, y disfruten del feriado también. Muchas gracias, mi querida Adriana, por ese reporte desde el peaje de la vía a la costa. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo si así la situación lo amerita. Muy bien, vamos a seguir con la información y en el 8º día de protestas, las agresiones a periodistas llegaron al límite del irrespeto. Freddy Paredes, periodista de un canal de televisión, fue agredido con una piedra lanzada por un supuesto manifestante cuando salía del ágora de la Casa de la Cultura en Quito tras cubrir la concentración indígena. Luego de ser llevado a un hospital, el comunicador se encuentra fuera de peligro. Veamos a continuación la nota. Este es el momento cuando el reportero Freddy Paredes sale del ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se encontraba retenido. Una vez en la calle, llegan los insultos y agresiones verbales. Y es el mismo individuo que en un principio se lo ve lanzándole un golpe, que minutos después le asesta un aparente piedrazo que terminó por desplomar al reportero. En un primer momento el agresor intentó huir. Sin embargo, un grupo de indígenas le dio alcance y lo detuvo. Bueno, fue un momento de coraje. Una vez Freddy Paredes fue dado el alta, se pronunció sobre lo ocurrido. Él responsabilizó a la CONAIE por la agresión que recibió. Siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro. Ante el acto calificado por varias personas de vandálico y criminal, la CONAIE emitió un comunicado en donde rechazó la violencia hacia los periodistas y en particular la agresión al comunicador Freddy Paredes. Además dijo que existe gran cantidad de provocadores y que los hechos de violencia no son motivados por sus bases. De igual manera, la Secretaría Nacional de Comunicación rechazó esta agresión e hizo un llamado a los actores movilizados para respetar la actividad periodística y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Informó Javier Rosero. Mucha atención, todos hemos visto los actos de violencia y vandalismo que se han registrado desde que empezaron las protestas. Saqueos y agresiones han sido la tónica de los últimos días. Ayer, 41 personas fueron retenidas en el ágora de la Casa de la Cultura de Quito y Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, fue cobardemente agredido. RTS rechaza enérgicamente todo tipo de agresiones y se solidariza con el compañero y el medio de comunicación. Nuestra labor como periodistas es y ha sido siempre la de informar a la comunidad de los acontecimientos que ocurren en el país. Instamos a las dos partes, tanto al gobierno como a la dirigencia de la CONAIE, a sentarse para dialogar y buscar una solución a esta crisis. Este es el sentir de un pueblo que solicita retorne la calma en el país. No podemos continuar en este ambiente de violencia desmedida que está enfrentando a hermanos contra hermanos. Ecuador es un país de paz, de gente trabajadora, entusiasta y optimista. Siempre nos hemos unido para salir adelante y esta no debería ser la excepción. José Luis, tenemos más información. Claro que sí, vamos hasta Zamora Chinchipe, donde varias vías han sido bloqueadas. Los comuneros se suman al paro y aseguran que no declinarán la medida. En los sectores de Llanzanza, Panguinza, Mariposa y varias comunidades de la provincia de Zamora también se encuentran bloqueando las vías. Manifiestan que no darán un paso atrás mientras sus dirigentes nacionales no les comuniquen. Por eso estamos aquí, nosotros no vamos a dar tampoco marcha atrás. Aquí vamos a resistirnos hasta que nuestros compañeros líderes nacionales hayan dicho, bueno, hemos negociado, bueno, aquí hasta ahí estaremos resistiendo nosotros. Estos sectores reclaman las medidas dadas por el gobierno. Ellos permanecerán en las vías por el paro nacional. Por eso pedimos a la Seguridad Social también
a la policía, que nosotros no vamos a agredir, queremos el cierre de vía vamos a hacerle pacíficamente, no queremos agredir a nadie, ni ellos que nos agredan a nosotros, porque nosotros estamos defendiendo los justos derechos del pueblo. A ellos se han sumado varias organizaciones, esperan tener respuesta positiva por parte de sus dirigentes y así poder continuar con las labores diarias. De todas maneras, pues el pueblo está en las calles, el pueblo está organizado y ahora es la decisión de nosotros las que tenemos que mantenernos firmes hasta las últimas consecuencias. En la provincia de Zamora Chinchipe, informó Marcela Constante Brito. Alrededor de 800 indígenas se movilizaron desde Pastaza hasta Quito con el propósito de unirse a las protestas lideradas por la CONAIE. Integrantes de varias nacionalidades dejaron sus comunidades para trasladarse a la capital y advirtieron que permanecerán los días que sean necesarios. Veamos. Con la decisión de sortear todos los obstáculos que puedan tener en su camino, viajaron a Quito unos 400 indígenas de varias nacionalidades amazónicas, según sus dirigentes, para unirse a la protesta convocada por la CONAIE. Van pintados y cubiertos sus rostros, muchos de ellos portando sus tradicionales lanzas, arma ancestral de sus pueblos guerreros. Estamos aproximadamente, como en la ciudad de Quito, estamos trasladando como 400 personas a la ciudad de Quito. Hombres y mujeres, varias llevando a tiernos hijos en sus brazos, viajan movidos por la decisión de respaldar el mandato de sus organizaciones. Y nosotros, pobres, vivimos cuántas horas, ahora ha subido el pasaje. Pobre, ¿de dónde vamos a tener pasaje? Dicen ir preparados a soportar el cambio de clima y las incomodidades que tendrán durante su permanencia en un hábitat diferente al de sus comunidades selváticas. Tenemos esa cultura, tenemos esa fuerza, tenemos esa armonía. Sernos valientes, como somos Shuar. Advierten que se quedarán en la urbe capitalina los días que sean necesarios. No importa, nosotros caminamos así en la selva, en lluvia, caminamos en lodo, a nosotros no nos importa eso, lo que queremos es defender nuestro derecho. Son Shuar, Achuar, Quichua, Andoa y otras nacionalidades que en su diversidad comulgan los mismos objetivos. Vamos a la lucha, compañeros. Informó Kelly Toapanta. Y en Pastaza, manifestantes indígenas detuvieron a 3 extranjeros que estaban infiltrados entre quienes protestaban en la ciudad del Puyo. Los aprendidos fueron sometidos a la justicia indígena. Mientras tanto, otro centenar de manifestantes ya se moviliza a Quito para respaldar las acciones de la CONAIE. La toma de la gobernación se prolonga en Pastaza por parte de los indígenas, acción que llevan adelante sin resistencia ya que los policías se mantienen concentrados en sus cuarteles. La medida, advierten, es indefinida y se mantendrá mientras la dirigencia de sus organizaciones lo señale. Y estamos aquí firmes como así lo hemos decidido desde que salimos de nuestras comunidades. Más indígenas llegaron en las últimas horas con sus lanzas, en su gran mayoría desde las comunidades de Achuar, para sumarse a la manifestación. Tienen la consigna de que la protesta es pacífica y respetando los bienes públicos como la propiedad privada. Ha sido un mandato a nivel nacional de que podamos cuidarnos entre nosotros y hacer justicia indígena a todos los que intenten hacer desmanes. En ese marco, su propia seguridad está alerta para evitar la presencia de infiltrados, luego de que en las últimas horas detuvieron a 4 personas, 3 de ellas con bombas Molotov, que estaban confundidas entre su gente, como se difundió a través de las redes sociales. En efecto, se ha logrado identificar a determinadas personas que querían como tergiversar los motivos de esta movilización. Por ahora, la dirigencia indígena tiene otro objetivo: organizar grupos para movilizarse hacia Quito a respaldar las acciones convocadas por la CONAIE, aunque saben que llegar a su destino es muy complicado por los bloqueos en las vías. Y también delegaciones al menos iban a trasladarse a la ciudad de Quito. De fuentes bien informadas se conoció que entre 50 y 100 indígenas Shuar y Quichua, entre ellos los Guillo de Sarayacu, liderados por Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic, ya viajaron a la capital. Informó Kelly Toapanta. Y 5 personas acusadas de un presunto robo fueron linchadas en el sector de Buenaventura, al suroccidente de Quito. 2 de los agredidos fallecieron tras la brutal paliza, mientras que los otros 3 fueron rescatados por la policía. Veamos.
El populacho, enardecido y cansado por los constantes robos que se registraban en el sector de Buenaventura, al suroccidente de la capital, hizo justicia por su propia mano y linchó a 5 personas, quienes aseguraban serían los responsables de los presuntos hurtos. La población del lugar había retenido a unos ciudadanos que se presumía que eran causantes de robos en este lugar, y los estaban agrediendo. El hecho se registró cerca de las 6:30 de la tarde del miércoles. Inmediatamente los agentes policiales llegaron al sitio. Sin embargo, se toparon con más de 200 personas que en primera instancia no permitieron su ingreso e intervención. Recibieron la negativa de la comunidad, no nos dejaron ingresar, agredieron y destrozaron al patrullero del lugar. Fue entonces que llegaron los refuerzos y solo pudieron rescatar de la furia de la ciudadanía a 3 de ellos, incluida una mujer con un bebé en brazos. Alguien le quitó a la madre, que supuestamente la madre también era parte de esta organización delictiva, y le quitaron, y luego nosotros logramos que se le devuelva la niña a la señora esta, y sacamos a los 3 de ahí del lugar inmediatamente. Lamentablemente los otros 2 no corrieron con la misma suerte. El momento que llegamos, ellos ya los habían pegado brutalmente, causando la muerte del uno instantáneamente, y del otro no pudo llegar al hospital. Según informaron las autoridades, los linchados al parecer eran del mismo barrio, por lo cual la que sería su vivienda fue incendiada e incluso la turba le prendió fuego a 2 motocicletas. Luego de este hecho, las 3 personas rescatadas fueron puestas en libertad. Nadie quiso dar ninguna versión, nadie apoyó para poner la denuncia en contra de los otros ciudadanos que nosotros detuvimos, que presumiblemente eran también ellos. Entonces no se pudo judicializar nada al respecto. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, abrió una investigación por la muerte de los 2 individuos. En Quito informó Adriana Rojas. Y de inmediato vamos con las 5 noticias más importantes de este día 11 de octubre. Atención, varios policías y comunicadores sociales fueron retenidos por más de 8 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito por indígenas que llegaron a la capital para protestar en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Y en el 8º día de protestas, las agresiones a periodistas llegaron al límite del irrespeto. Freddy Paredes, periodista de un canal de televisión, fue agredido con una piedra lanzada por un supuesto manifestante cuando salía del Ágora de la Casa de la Cultura en Quito tras cubrir la concentración indígena. Luego de ser llevado a un hospital, el comunicador se encuentra fuera de peligro. En los exteriores del aeropuerto de Tababela fueron detenidos varios extranjeros acusados de vigilar los movimientos de las 2 máximas autoridades de gobierno. La caravana presidencial fue quien advirtió en la circulación de los sospechosos, quienes minutos después fueron detenidos por la policía. 5 personas acusadas de un presunto robo fueron linchadas en el sector de Buenaventura, al sur del occidente de Quito. 2 de los agredidos fallecieron tras la brutal paliza, mientras que los otros 3 fueron rescatados por la policía. Y el intendente de policía, Josué Dumani, realizó un operativo de control en el mercado de transferencia de víveres para constatar el abastecimiento de todos los víveres. Sin embargo, algunos comerciantes informaron que debido al cierre de carreteras que aún se mantienen en la Sierra Central, se registra una escasez de legumbres. Muy bien, con esto ponemos punto final a la noticia Primera Emisión, Luisa. Así es, José Luis, y amables televidentes, gracias por su amable sintonía. Lo que sigue es la noticia en la comunidad.